Cómo entre los que habían quedado con el almirante se levantó otra conjuración, la cual se sosegó con la venida de una carabela española. Habiendo pasado 8 meses después de la partida de Diego Méndez y Bartolomé Fiesco, sin que se hubiese tenido noticia de ellos, estaba la gente del almirante con mucho pesar, sospechando algunos que el mar los había anegado, otros afirmaban que los indios de la Española los habían muerto y otros que habían perecido en el camino, por enfermedades y otros trabajos, porque desde la puerta más vecina de Jamaica hasta Santo Domingo, donde habían de ir a por socorro, había más de 100 leguas, de montes asperísimos por tierra y de mala navegación por mar, por las muchas corrientes y vientos contrarios que reinan siempre en aquella costa. Y para aumentar más la sospecha alegaban que algunos indios habían visto un navío trabucado y llevado por la furia de las corrientes por la costa de Jamaica abajo, lo que se había sembrado tanto por los sublevados para cortar del todo la esperanza del alivio a los que estaban con el almirante. Pues teniendo ellos entonces por cierto que no podía llegar socorro alguno, un maestro llamado Bernardo Especial, valenciano, y otros 2 compañeros llamados Zamora y Villatoro, hicieron secretamente otra conjuración para ejecutar lo mismo que los primeros, pero viendo nuestro señor el gran riesgo en que estaba el almirante, quiso remediar esta segunda sedición con la venida de un carabelón, el cual enviaba el gobernador de la Española. Llegó este bajel cierto día por la tarde cerca de los navíos que estaban anegados, y su capitán llamado Diego de Escobar, fue en barca a visitar al almirante, diciéndole que el comendador del Ares gobernador de la Española se le encomendaba mucho, y porque no podía enviarle presto navío que bastase para llevar toda aquella gente, le había enviado a visitarle en su nombre, y le presentó un barril de vino y medio puerco salado, con lo cual se volvió a la carabela y sin tomar cartas de ninguno se partió aquella noche. Consolada la gente con esta venida, disimuló el tratado que tenía ordenado, aunque se maravillaron y sospecharon mal de la prisa con que vino el capitán, y secreto con que había vuelto, y creyeron fácilmente que el comendador mayor no quería que el almirante pasase a la Española, el cual valiéndose de esto les decía que él lo había dispuesto, como había sucedido porque no querían partir de allí, sin llevarlos a todos juntos, a que no bastaba aquella carabela, ni quería que de su estado se siguiesen otras pláticas e inconvenientes por causa de los sublevados. Pero la verdad era que el comendador mayor temía y dudaba que vuelto el almirante a Castilla, debían restituirle los reyes católicos su gobierno y era necesario que él le dejase. Por esto no quiso proveer oportunamente todo lo que pedía, para que el almirante pasase a la Española, y había enviado a aquella carabela de espía para saber con disimulo el estado del almirante y de qué modo podría obrar para no perderse, lo que se conoció de lo que le sucedió a Diego Méndez, el cual envió escrito su viaje con el carabelón, que había sido de esta manera. ¿Cómo se supo lo que había sucedido en su viaje a Diego Méndez y a Fiesco? Partiendo Diego Méndez y Fiesco de Jamaica, en sus canoas aquel día, que tuvieron buen tiempo de calma, con el cual navegaron hasta la tarde, esforzando y animando a los indios a bogar, con aquellas palas de que usan en lugar de remos, y siendo el calor más intenso para refrigerarse y remediarse se arrojaban al mar para nadar un poco y luego volvían frescos al remo. Y navegando de este modo y cayendo al agua al ponerse el sol, perdieron de vista la tierra y mudándose de noche la mitad de los indios y de los cristianos para bogar y hacer guarda, aunque los indios no tenían intención de cometer traición, navegaron toda aquella noche sin parar, de modo que con la venida del día estaban todos muy cansados. Pero animando cada uno de los capitanes a los suyos y tomando ellos mismos alguna vez los remos, descansando algo y restaurando el vigor perdido de la noche pasada, volvieron a su trabajo, no viendo más que agua y cielo, que era bastante para afligirlos mucho, y de ellos podíamos decir lo que de Tántalo, que teniendo el agua una cuarta distante de la boca, no podía quitarse la sed como sucedía a Cuellos, los cuales estuvieron en grandísimo trabajo. Por esto y por el mal gobierno de los indios que con el gran calor del día y de la noche pasada se bebieron todo el agua sin mirar a lo de adelante. Todo trabajo y calma era insoportable. Cuanto más se levantaba el sol en el día segundo de su partida, tanto más crecía el calor y la sed en todos. De manera que al mediodía les faltaban a todos las fuerzas, y como en tales tiempos deben suplir la falta de los pies y las manos, el cuidado y vigilancia del capitán, hallaron 2 barriles de agua con dichosa suerte los capitanes, y con esto socorriendo con algunas golillas a los indios, los sostuvieron hasta el fresco de la tarde, alentándoles y asegurándoles que presto llegarían a una isleta llamada Navaza, que estaba en el viaje a 8 leguas distante de la Española.
porque además de la gran fatiga, de la sed y de haber bogado 2 días y una noche, tenían perdido el ánimo, por imaginar que habían errado el camino, aunque según su cuenta, habían navegado entonces 20 leguas y a su parecer debían haberla visto, pero lo cierto es que los engañaba la fatiga y flojedad que tenían, porque bogando muy bien una barca o canoa no puede hacer un día y una noche, más viaje que 10 leguas, y porque las aguas desde Jamaica a la Española son contrarias al viaje que siempre suele pensarse más dilatado, por el que padece más. De manera que venida la tarde, habiendo echado en el mar uno que había muerto de sed, estando otros tendidos en el plan de la canoa, se hallaban tan atribulados de espíritus, tan débiles y sin fuerzas, que no hacían casi ningún camino, pero sí poco a poco tomando alguna vez agua del mar para refrescar la boca, que podíamos decir que es remedio que usó nuestro Señor, cuando dijo sitio. Siguieron como podían, sin que la segunda noche hubiesen visto tierra. Pero como eran enviados por los que Dios quería salvar, les concedió la gracia que necesitaban en tan gran trabajo, permitiendo que Diego Méndez viese al salir la luna que salía sobre tierra, porque la cubría una isleta a modo de eclipse, y de otro modo no hubieran podido verla porque era muy chica y ser la hora que era. Esto les causó grande alegría, confortándolos y enseñándolos la tierra, y les dio tan grande ánimo, habiéndoles repartido antes un poco de agua del barril, que bogaron de modo que a la mañana siguiente se hallaron sobre la isla, la cual decían distaba 8 leguas de la Española, llamada Navaza, hallaron que era toda de piedra viva alrededor, y de media legua de circuito. Y desembarcados donde mejor pudieron, dieron muchas gracias a Dios por tanto socorro, y porque no había en ella agua dulce viva, ni árbol sino peñascos, anduvieron de uno en otro recogiendo con calabazas el agua llovediza que hallaban, de que Dios les dio tanta abundancia, que fue bastante para llenar los vientres y los vasos, y aunque algunos advertían a los otros bebiesen con regularidad, ansiosos con la sed se hartaron algunos indios y se murieron allí, y otros enfermaron. Habiendo descansado aquel día hasta la tarde en la isla recreándose y comiendo lo que hallaban en la orilla del mar, porque Diego Méndez había llevado consigo los instrumentos de sacar lumbre con mucha alegría de estar a la vista de la Española, y porque no les diese algún mal tiempo, dispusieron dar fin al viaje, y volviéndole a embarcar, tomaron en derechura hacia el cabo de San Miguel, donde sin tanto trabajo llegaron al día siguiente, que era el cuarto que habían salido de Jamaica. Quería Bartolomé Fiesco volver desde allí, a dar cuenta al almirante del viaje y suceso de su navegación, como lo había ofrecido, pero los españoles e indios que habían de venir con él se hallaron tan cansados y decaídos del trabajo de los riesgos antecedentes, que ninguno pudo seguirle, y Diego Méndez continuó su viaje por tierra con gran prisa, y atravesando muchos montes llegó a la provincia de Suraña, donde estaba el comendador de Lares, Nicolás de Obando, el cual le recibió con muestras de alegría y compasión, ofreciéndole socorrer al almirante prontamente, dándole a entender con palabras muy sentidas la lástima que le causaba el estado en que quedaba, pero se conocía que era disimulación, pues dilató mucho tiempo cumplir lo que manifestaban sus palabras, no obstante la continuada importunación de Diego Méndez y las instancias que con diferentes razones hacía todos los días. Después de muchos ruegos, le permitió ir a la ciudad de Santo Domingo a comprar un navío y abastecerle a costa del almirante para enviársele, como lo ejecutó Diego Méndez, el cual después fue a Castilla para dar cuenta a los reyes de nuestra última navegación. Cómo los rebelados se volvieron contra el almirante, no queriendo entrar en ajuste alguno. Viendo Porras y su gente la mala ventura que se les seguía de estar fuera de la obediencia, y hartos de las iniquidades que hacían contra los indios, los cuales les daban de comer por miedo, determinaron irse al almirante, y luego que lo supo, previno que no se tratase con ellos. Algunos les persuadían que no redujesen a la gente a arrepentirse de lo hecho, imaginando, como en efecto era, que el almirante les enviaría perdón general, pero no pudo detener tanto la gente que no supiese las novedades, la venida de la carabela, la salud y buen estado de los que estaban con el almirante y las ofertas que les hacían. Y con efecto, fueron 2 ofreciendo el perdón, y después de muchos consejos que tuvieron entre ellos, en que concurrían los principales, fue la resolución que no querían fiarse del salvoconducto y perdón que les enviaba, sino que voluntariamente andarían por la isla con quietud, si el almirante prometiese darles un navío, si viniesen 2, y si no viniese más de 1, la mitad, y entre tanto, porque habían perdido sus haciendas y rescates en el mar, que partiesen con ellos lo que tenían.
A que respondieron los que habían huido que no eran condiciones razonables las que proponían, e interrumpiéndolos, que dijeron que pues esto no se les concedía por voluntad, que ellos lo tomarían por fuerza a discreción suya, con lo cual dieron licencia a los embajadores para que se fuesen, interpretando en mala parte las ofertas del almirante y diciendo a sus secuaces que era hombre cruel y vengativo, y que aunque no debiesen temer de él que tuviese atrevimiento para hacer ninguna cosa en su daño por los favores que tenían en la corte. Con todo eso era razonable quisiese tomar venganza de los otros, so color y con nombre de castigo, y que por esto Roldán y sus amigos no se habían fiado de él ni sus ofertas en la Española, y les había salido bien, habiendo sido tan favorecidos que le enviaron con grillos a Castilla. Y que no tenían ellos menos causa o esperanza de hacerlo, y para borrar cualquier concepto que se formase en la venida de la carabela con las novedades de Diego Méndez, daban a entender a todos que la que había venido no era carabela verdadera sino fingida y fabricada por nigromancia, porque el almirante sabía mucho de aquel arte y era verosímil que si realmente fuese carabela, no hubiese tratado más la gente que venía en ella con la del almirante ni que se desapareciese tan presto. Antes también era creíble que cuando fuese carabela se hubiese embarcado en ella el almirante con su hermano y su hijo. Con estas y otras semejantes palabras dirigidas al mismo propósito, volvieron a confirmarse en su rebelión, y se apresuraron después a resolverse a ir a los navíos y tomar por fuerza lo que hallasen, haciendo prisionero al almirante.